Para hablar de la Organización Internacional del Trabajo es importante entender el contexto histórico en el cual surgió y las razones de su surgimiento. En el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, las condiciones de los trabajadores de industria, específicamente, se vieron altamente desmejoradas. Tenían que trabajar largos periodos de tiempo en jornadas laborales extendidas, la paga era muy baja y nunca los trabajadores veían la retribución efectiva del trabajo que realizaban. Por estas razones, los trabajadores, conforme fue pasando el tiempo, decidieron asociarse. Eventualmente se conformaron sindicatos y la idea de que los trabajadores organizados podían reclamar sus derechos. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, los países europeos se ven en la necesidad de buscar la paz e intentar frenar la lucha entre clases sociales. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, los países europeos se ven en la necesidad de buscar la paz e intentar frenar la lucha entre clases sociales. Esta es la razón fundamental por la que nace en el Tratado de Versalles la Organización Internacional del Trabajo. Se busca proteger al trabajador del empleador, se busca distensionar la lucha que existía en su momento de los trabajadores por sus derechos, se busca que se vea garantizada la lucha de los trabajadores, los intereses de los empleadores y la representación del gobierno en una misma organización. Esta condición tripartita hace a la Organización Internacional del Trabajo una organización especial, única en el mundo, ya que todos los sectores de la sociedad están representados dentro de la organización, el gobierno, los empleadores y los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo nace en 1919, como se dijo en el Tratado de Versalles. Su constitución fue redactada en una comisión llevada a cabo por 9 países, dentro de ellos Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Japón, Reino Unido, Polonia y Estados Unidos. Una vez constituida la Organización Internacional del Trabajo, dentro de la Carta de su Constitución en el preámbulo se consagran los motivos por los cuales se constituye la organización. Se dice que las altas partes contratantes están motivadas por sentimientos de justicia y humanidad, así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo. Los países se habían dado cuenta que al consagrar los derechos de los trabajadores, la lucha social entre clases se distensionaría. La función de la Organización Internacional del Trabajo está encaminada a cumplir 4 objetivos principales. El primero, promover y cumplir las normas laborales. El segundo, crear mayores oportunidades de trabajo para mujeres y hombres. El tercero, mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. Y el cuarto, fortalecer el tripartismo y el diálogo social. La Organización Internacional del Trabajo actualmente es un organismo especializado de la ONU, cuya función primordial es la preparación de normas de derecho internacional del trabajo que los países puedan suscribir. Es de composición tripartita, cada Estado miembro tiene representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores. Es importante mencionar que dentro del preámbulo de constitución de la organización se establecen diferentes ideas que finalmente reflejan las funciones de la organización. Dentro de estas, reglamentar las horas de trabajo, reglamentar la contratación de la mano de obra del trabajador, reglamentar lo concerniente a la protección del trabajador contra enfermedades, protección de niños, jóvenes y mujeres en el trabajo, pensión de vejez e invalidez, dentro de otros. También la paz universal y permanente es considerada como un fin y una función de la organización. Es importante tener en cuenta que dentro de los fines establecidos en el preámbulo de la organización se ve claramente reflejado el compromiso y la necesidad de los países de establecer condiciones de trabajo uniformes para que pudieran estos competir en un mercado justo e igual. Todos los países deben concordar en unas condiciones de trabajo mínimas y estables para los trabajadores para que la competencia en un mercado globalizado como el actual pueda ser justa. Actualmente hacen parte de la Organización Internacional del Trabajo 186 Estados miembros. Según el artículo primero de la Constitución de esta organización, son miembros de ella todos los que ya lo fueran el 1 de noviembre de 1945.
También todos los estados originarios de la Organización de Naciones Unidas y aquellos que fueran admitidos como miembros de esta organización con posterioridad podrán ser miembros de la OIT una vez comuniquen al director de la Oficina Internacional del Trabajo la aceptación formal de todas las obligaciones que emanan de la Constitución de la OIT. Además de esto, la Conferencia General de la OIT podrá admitir a un nuevo Estado en calidad de miembro. Esta admisión se realizará por medio de una votación en la cual el Estado solicitante necesita una votación favorable de 2/3 de los representantes presentes en la reunión, incluidos 2/3 de la votación de los delegados gubernamentales presentes y votantes. Esta admisión como Estado miembro surtirá efecto una vez el Estado solicitante comunique al director de la Oficina Internacional del Trabajo la aceptación formal de todas las obligaciones que emanan de la Constitución de la OIT. La Conferencia General de los Representantes Miembros está regulada en el artículo 3 de la Organización Internacional del Trabajo. Está conformada por todos los Estados miembros de la organización que se reúnen una vez al año en el mes de junio en Ginebra, Suiza. La organización tripartita de la OIT se ve materializada en esta conferencia, pues todos los Estados miembros están representados por 4 delegados, de los cuales 2 son representantes del gobierno, 1 es representante de los empleadores y 1 es representante de los trabajadores. Además, cada uno de estos delegados puede votar individualmente sin importar si su voto es contradictorio al de los demás delegados de su Estado miembro. Finalmente, cada uno de estos delegados podrá contar con 2 consejeros especializados para cada punto de la reunión. La conferencia tiene 5 funciones fundamentales. La primera es crear y adoptar normas internacionales de trabajo, que son convenios y resoluciones. Los convenios son tratados internacionales que están sujetos a la ratificación de los estados. Una vez los estados los ratifican, se vuelven vinculantes para ellos, es decir, que se les crea la obligación jurídica de aplicar lo dispuesto en los convenios. Las recomendaciones, por su parte, buscan orientar la aplicación de los convenios a nivel nacional, pero no están sujetos ni a ratificación ni son vinculantes para los estados. La segunda función es supervisar la aplicación de los convenios a nivel nacional, es decir, verificar que los estados cumplan los convenios con su legislación y sus prácticas. La tercera función es ser foro de debate sobre los temas principales a nivel global en cuanto a lo social y a lo laboral. En cuarto lugar, es adoptar resoluciones sobre la política general y las actividades futuras de la organización. Y en quinto lugar, es aprobar el programa de trabajo y el presupuesto que le presenta el Consejo de Administración cada 2 años. Al respecto de esto, vale la pena mencionar que la financiación de la Organización Internacional del Trabajo es por parte de sus Estados miembros. El Consejo de Administración se reúne 3 veces al año y tiene 3 funciones fundamentales. La primera es tomar decisiones sobre la política de la organización. La segunda es adoptar el programa de trabajo y el presupuesto que se le presentará a la Conferencia General de Representantes Miembros. Y la tercera es elegir al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. El Consejo de Administración está regulado en el artículo 5 de la Constitución de la OIT y es el órgano ejecutivo de la organización. Está compuesto por 56 miembros que no son estados sino personas, de los cuales 28 son representantes de los gobiernos, 14 son representantes de los empleadores y 14 son representantes de los trabajadores. A su vez, 10 de los puestos gubernamentales están reservados para los miembros de mayor importancia industrial y los demás son elegidos por la conferencia cada 3 años. La Oficina Internacional del Trabajo es la Secretaría General de la OIT y está regulada en los artículos 8, 9 y 10 de su Constitución. Está bajo la supervisión del Consejo de Administración y bajo la dirección del Director General de la OIT. Su función principal es estar a cargo de todas las actividades que se lleven a cabo en la organización, para lo cual posee una oficina de investigación y documentación que está compuesta por 9 sectores distintos, entre los cuales se encuentran el sector de los derechos y principios fundamentales del trabajo, el sector de empleo y el sector de protección social, entre otros. Finalmente, tanto el Consejo de Administración como la Oficina Internacional del Trabajo son asistidos por comisiones que se encargan de los principales sectores de la economía, y además estos 2 órganos son asesorados por comités expertos en distintas materias. La Organización Internacional del Trabajo se encuentra estrechamente vinculada con el Estado colombiano. Por una parte se encuentra la Comisión de Concentración de Políticas Salariales Económicas, comisión adscrita al Ministerio de Trabajo, que busca, entre otras cosas, fijar el salario mínimo y políticas salariales en general. Esta comisión tiene una organización igual a la Organización Internacional del Trabajo, es decir, una organización tripartita.
Además de esto, en el ordenamiento jurídico colombiano, las normas internacionales del trabajo, dentro de ellas los convenios de la OIT, son parte del ordenamiento jurídico colombiano. Algunos de estos, los convenios que se refieren a derechos fundamentales, tienen rango constitucional y hacen parte del como parte del bloque de constitucionalidad. Las otras normas, es decir, los otros convenios también ratificados por Colombia, tienen rango legal en el ordenamiento. Esto nos demuestra la importancia de la organización en el Estado colombiano.